Aló. Aló, ¿me escuchan? Hola, Alexander, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron? Bien, Muy bien, bien. todo muy bien, gracias a Dios. Eh, ¿Cómo están? ¿Pudieron leer la lectura del ruletista? Sí, Sí. sí, sí, efectivamente. Bueno, aquí entonces vamos aquí a nuestra segunda sesión, donde vamos a hablar de eh, un autor local para ustedes, que es Mircea Cartarescu. Sí, Sí, Mircha. es Mircea, Mircea, Sí. Ujú. Mircea, C-E en rumano es el sonido de che. Mircha. y el apellido, Cărtărescu. Mir- A con la cosa arriba es entonces Cărtărescu. Mircea Carter. Cărtărescu. Mircea Cartarescu. Incluso, por lo menos aquí cuando hablan de este autor, lo mencionan como Mircea Cartarescu. Entonces ahora Sí. sabemos que se pronuncia Mircea. Tiene un Ujú. parecido como Wircha, ¿no? Pero eso es otra cosa. Entonces, bueno, justamente para abrir aquí la discusión, ¿qué les pareció la lectura del libro, de este relato? Am, fue más corta que el otro libro que leímos. Y creo que más fácil también. Como el lenguaje del escritor más fácil de entender y relacionar con el texto. Am, y para mí fue un poquito interesante porque de hace años no he leído una obra rumana y la última vez que he leído algo de un escritor rumano fue en rumano, entonces esta fue la primera vez que leí algo de un escritor rumano que no estaba en rumano. Pero sí, muy interesante y no que me gustó más que Simón, pero relacioné un poquito mejor con el libro, con el texto, um, más fácil de entender que el otro. Esa es mi primera opinión. A mí particularmente me pareció interesante y de hecho muy, eh, digamos, me pareció interesante el hecho de que nos hayas enviado Mm, un autor rumano. Creo que diste en el clavo porque consideraste el hecho de que estábamos en Rumania en aquel momento y eso le dio un agregado interesante a la lectura porque, al menos en mi caso muy particular, el leer un autor rumano estando en Rumania me hizo, no sé, extrapolar o sea, mi imaginación sí, llevó la historia a mis alrededores. O sí, sea, era como que cuando lees una historia, a mí me pasa que cuando lees una historia muchas veces, este, describe, por ejemplo, la descripción de un árbol o la descripción de una casa, lo haces con algo conocido o con elementos de algo conocido. Y yo, con la lectura de Carturescu, hice toda la descripción con elementos de la Rumania que yo estaba viviendo y percibiendo en ese momento. Y eso me generó muchísima atracción. Sí, sin duda alguna es un libro más sencillo de leer que Simone. Claro. eh, Totalmente, diametralmente opuestos, o sea, no tienen una historia nada que ver con la otra, eh, más allá más allá de algunos elementos emocionales quizás, pero creo que no hago conexión de una idea con la otra. Pero en líneas generales sí, el libro es interesante y es peculiar. sí, yo también estoy de acuerdo con eso, porque
también cuando leo me estoy como imaginando o tengo como las imágenes en mi mente, entonces fue como más fácil de imaginarme um, los sótanos, como las salas de eventos y todo eso. Sí, las sillas, todo el evento fue más fácil de imaginármelo, como verlo en mi mente cuando leí. Claro, eso también me llamó la atención, que cuál es la relación que sintieron cuando pudieron en el texto poder incluso tomar unos elementos directos porque se trataba de un autor ruso, perdón, un autor rumano. Mm. Y justamente no sé cuáles son las partes o los elementos que les gustó del relato del ruletista. Ah, encontré como ah, am, creo que la historia es algo muy rumano. Es como, Ok, como creo que mucha gente, muchos rumanos, se pueden como encontrar en el ruletista. Y también en el escritor que narra y que ve, que participa a estos eventos del ruletista. Es como un humor negro, no sé si se dice así. sí, sí. Sí, sí, es como algo que no sé si viene de todo lo que ha pasado en Rumania y el comunismo y toda esa escena de um, escondido y cosas, hacer dinero escondidos y todo así. De No manera sé, ilícita. Ujú. sí. Sí. Um, Sí, creo que mucha gente en Rumania se puede identificar con los personajes del libro. Es como, sí, a mí me gustó y me dio risa el final y como que todo que pasó. Y es también como ah, el, no sé cómo se dice esta palabra en español, stubbornness. Like, Testarudo, caprichoso. sí, del carácter rumano. La- Mm. y a ti, Gruber, Bueno, yo al haber tenido la oportunidad de vivir en Rumania por casi un año y 5 meses, y luego prácticamente ya estando de salida, haber leído el libro me trajo, como te mencioné anteriormente, me hizo conectarme de nuevo con todo lo que había vivido y visto estando en Rumanía. Y sin duda alguna concuerdo con lo que comenta Anda en cuanto a que creo que los rumanos se pueden identificar con la lectura, se identificarían fácilmente con la lectura y, bueno, no he conocido ningún rumano aparte de Anda que haya leído este libro o con el que yo haya podido comentar acerca del libro, pero sí queda claro que es algo cultural que está muy, digamos, enraizado en la idiosincrasia del rumano de quizás esa tristeza, ese creer, eso creer de que de la mala suerte te acompaña desde muy temprano, esa lugubrez de la vida y al mismo tiempo esa búsqueda, esa búsqueda de lo
esa búsqueda insaciable de la buena fortuna, que muchas veces se da con la ludopatía. Por ejemplo, en Rumania sucede que algo que no se vivía en Venezuela, o que yo nunca vi en Venezuela, es que hay todas estas casas de apuestas digamos, casinos en todos lados. Entonces eso denota que la sociedad o que que el rumano en general busca esa salida, digamos, fácil, o ese golpe de suerte. Mm. Y la descripción de los lugares en donde se suscitó la historia, como te mencioné, es muy descriptivo, y lo veía todo el tiempo. O sea, yo leía el libro y veía por la ventana y decía, wow, esto está narrando la calle que tengo enfrente, ¿sabes? Bueno, justamente lo que me llama la atención de las lecturas de los dos es sobre el tema de la relación entre la literatura, el juego y el azar. Realmente de que como él empieza de alguna manera a generar una especie de fábula sobre la historia de Rumania, que gira Mm. en torno a una serie de elementos que tienen que ver con la ruleta, la búsqueda de suerte, pero también la clandestinidad. O sea, incluso cómo él logra retratar desde unos elementos muy sencillos, una construcción tan poderosa en donde el simple juego, que se mantiene, como dicen acá, encaletado, Ujú. se convierte en una institución, se va formalizando todo el Sí. tema de la misma, de la informalidad. Eso como lector aquí desde Venezuela yo sentía que podía estar hablando de lo que estaba ocurriendo aquí en Venezuela, solo desde el aspecto de que la gente siempre está buscando rebuscarse con algo y la búsqueda del día de su suerte. Y cuando Ujú. llega eso, empiezas a realizar una serie de actividades que te dan lucro, siendo no simplemente que seas bueno, sino porque el azar está de tu lado. Y Ujú. como todo ese curetaje primero empezando por los frigoríficos, esa relación del espacio donde empiezan a darse esas reuniones clandestinas bien piedreras y después se convierte en unos grandes salones que se condicionan para que la gente vaya a presenciar el acto de la muerte. Me pareció una cuestión muy increíble, toda la atmósfera que él construye. No sé si recuerdan una parte donde el libro tiene una narrativa lineal del paz, pero llega un momento en donde el autor hace como una especie de trampa con el lector y empieza a describir un sueño. Entonces, la narración se convierte en una especie de reflexión onírica del azar, de Dios, de alcanzar la muerte. Eso es una de las partes que también como lector me impactó mucho, cómo el Mircha te va este, conduciendo en su propio juego. Sí. Sí, Sí. ¿Qué, qué quieres decir con el SAR? el, a- Azar, azar. Azar. el azar, Mm. son las situaciones aleatorias, Ah, ok, lo aleatorio. ok. Entonces, Ujú. el mismo juego de la ruleta está tornado al azar, pero incluso lo interesante de ese personaje es que él siempre apuesta en su contra. Llega un momento en Sí, donde tú vas pensando como lector de que, bueno, él va agregando las balas al revólver y Porque llega un se quiere momento matar. donde tú dices que, bueno, el tipo ya se tiene que morir, pues en el último evento donde tú como lector estás esperando, como todos los espectadores, estás esperando que el tipo se vuele la cabeza. Ujú. Pero ocurre sí. esa situación del terremoto donde, bueno, la bala se va para otro lado y él se desmaya. Siendo como toda esa atmósfera me pareció increíble. O sea, el libro, y Sí. dices que, wow, no, yo no me esperaba eso como lector. Tal vez soy muy inocente al leerlo, pero eso me impactó mucho. Yo tampoco lo Sí, yo esperaba. tampoco, sí, yo tampoco lo esperaba. Pero también, no sé si fue Por después un de, instante pensé o que se le iba a trabar la bala, pero, sí, pero bueno. o
al final del libro, creo, que estaba diciendo que, claro, el ruletista ha tenido como mala suerte toda su vida antes de empezar jugar la ruleta rusa, porque para él no morirse cada vez que, que lo hacía, eso no es mala suerte, es buena Bueno, suerte, ¿no? O que nosotros pensamos que es. Pero al final dice que para el ruletista eso era el mal suerte, que no se moría, porque él quería morirse. Sí, él estaba siempre apostando en su Sí, contra. sí, entonces eso fue, para mí fue como, no, nunca lo vi, leyendo el libro, nunca pensé en eso, nunca lo pensé así. Pensé que como algo pasó y su suerte cambió, como nunca pensé que su suerte nunca cambió, porque para él continuar vivir era mala suerte. Sí, nunca lo pensé así. Sí, eso es lo interesante de él, porque uno piensa de que él está aspirando, o alrededor de todos, él piensa que más bien a todos les da suerte y apuestan de que él genera dinero y se vuelve una persona muy reconocida por hacer algo que él realmente no, que está como en contra de sus Ujú. convicciones, será. Entonces el tipo simplemente está buscando en algún momento que todo se solucione, y para él creo que la verdadera suerte está en eso, en morir. Y, pero como sí, todo se formaliza y se genera un espectáculo alrededor del juego, o sea, y se vuelve una especie de culto, de formalidad, Sí, cómo la atmósfera va cambiando de un lugar así antroso a convertirse en un lugar de lujo, así como se aburguesa la institución. Justamente me llama la atención porque esa corrupción se embellece, y eso ujú. me gustó muchísimo también, lo de las sillas, los arreglos y todo alrededor de la muerte. sí, se embellece, pero también la corrupción, si hablamos de, es como más, no está escondido, es como en el frente, como Claro, que ya, todo el mundo sabe, es como algo que todo el mundo acepta, es la realidad que todo el mundo acepta. claro, es como él dice que se institucionaliza Sí, se legitimiza, digamos, de alguna mm, manera esa realidad. Sí, sí, eso es lo increíble. Incluso ahí está ese fragmento, y me llamó la atención porque la obra de él fue censurada, como muchas obras en esa época de la Rumania comunista. Y sí. como el autor, la pregunta sí, eh, comentarles así, porque quedan 6 minutos. Eh, el- el- si recomendarían, lo volverían a leer. Sí, y creo que sé que la última vez dije que me gustaría leer Simón en inglés, pero esta me gustaría leerla en rumano también. Claro, Um, sí, sí, y también en español, sí, me gustaría leerlo de nuevo, sí, claro, me gusta. A mí también me gustaría leerla de nuevo. Este, sobre todo porque no me quedó o sea, no visualicé mucho eso que ustedes comentaron dentro de la discusión con respecto a la normalización o sea, evidentemente cuando lo menciona así, pero me gustaría como ver la progresión a través de la trama, ¿sabes? De eso que mencionas de que, bueno, se normalizó la corrupción. O sea, cuando lo mencionan ustedes ahorita, sí lo tengo muy claro porque recuerdo la historia, pero quisiera ver o releer para nutrirme de esa progresión dentro de la historia, que sin duda alguna es un libro muy corto y se puede leer rápidamente, pero creo que está cargado de mucha información valiosa. Es muy buen libro.
Sí, al final, eso, cómo se institucionaliza lo clandestino. O sea, es un secreto de Sí. a voces, pues como que todo el mundo sabe que estamos haciendo eso, pero como nos da dinero, como mantiene a la gente entretenida y bueno, nos distrae, Ujú. eso también es una forma de hacer una especie de revisión de la historia de Rumania y realmente del mundo en general que gira en torno a los juegos. Somos una raza de jugadores y al final así cuántas veces nos hemos propuesto jugar así contra el azar. Eso es Mm. como algo que, a mí, bueno, en particular el autor, yo lo conocí por una reseña de un profesor que le mandaron ese libro por correo y él lo empezó a leer y quedó, después empezó a hablar de otra novela de él que se llama Solenoide, que es una novela más reciente de él. Y uno se anima, realmente si tengo la oportunidad de tener algo de él en físico, de verdad que lo leería. Expedimente ha traducido casi toda la obra de él en español. Y bueno, en un momento si tienen la oportunidad por ahí, si se encuentran con Mircha, es Mircha. Lo, Sí, Mircha. Ujú. Sí, y bueno, nada, nos vemos entonces para la próxima sesión o quieren Sí. acortar algo más de la novela o algo que quisieran comentar antes, quedan 3 minutos. Am, yo estoy bien por aquí. sí. Am, sí, a mí me sorprendió que mandaste este libro para leer. Cuando José, cuando me dijo, oh, tenemos un escritor humano, es loco. ¿En serio? Mm, no sé qué. Sí, porque cuando yo leí literatura rumana fue como para la escuela, entonces no es un poco distinta. Y no, cuando empecé a leer no sabía qué esperar, pero fui Yo había impresionada, tenido, sí, me gustó, sí. yo había tenido la oportunidad de leer otros autores, otro autor rumano, Mircea Eliade, Pero estamos hablando de cosas muy diferentes. pero es totalmente distinto, sí. Sí. Lo que son tocayos, pues, Pero hasta ahí. pero hasta ahí. Entonces aquí, sí, pues no quiero que se corte así de golpe esto, entonces aquí dejamos para la siguiente sesión y bueno, de verdad muchas gracias por su tiempo y espero que les haya gustado esta reunión. Ya, Sí, bueno, hasta muchas luego. gracias. Bye. Bye. Por aquí. Voy a dejar aquí de compartir esto. Sí.